Más ahorita. Cecilia. Estaba Luis. Luego Gisela. Vamos a iniciar. Ya le estoy compartiendo la pantalla. Alexandra Abigail. Ok, vamos a iniciar. Les voy a repasar también de manera muy rapidita el cuestionario. Ya hubo 9 de ustedes que ya me lo contestaron. A manera de repaso, porque igual el examen viene en preguntas similares. A manera de repaso, de manera rapidita. Un 70, un 80, 90, 3 90 y 3 100 en esta materia, muy bien en el cuestionario. Bueno, la pregunta número 1 del cuestionario era en relación al concepto de la toma de decisiones según Samuel Certo. Dice, es la mejor elección a la mejor alternativa con el fin de alcanzar unos, y eran el inciso B, objetivos. Hubo alguien que me puso pasos. Número 2, según Chavenato, en la toma de decisiones es el proceso de análisis para escoger entre diversas alternativas para determinar un curso a seguir. Se recomienda considerar no solamente 2 posibles alternativas, porque se nos puede escapar la mejor. Esto es correcto, todos contestaron bien. Eso lo vimos en clase, mencionamos que de 3 para adelante opciones, ¿no? Porque, para no dejar posibles buenas soluciones. La pregunta número 3 era, ¿nuestras vidas son la suma de nuestras decisiones? Cada día tomamos una infinidad de pequeñas decisiones que pueden cambiar el curso de nuestra carrera profesional o de nuestra vida. Y nuestro éxito depende de lo acertadas o no que sean las elecciones que hacemos. Por tal razón, debemos tener cuidado al tomar decisiones bajo ciertas condiciones. Lo correcto era el inciso C, ciertas condiciones de estado de ánimo como enojo, tristeza, a veces hasta de hambre. Dicen por ahí que una sabia decisión es no ir a comprar el mandado cuando tienes hambre, porque todo se te antoja. Okay. Y la número 4 dice, la toma de decisiones en los mandos medios de las organizaciones establece que ninguna empresa puede alcanzar todo su potencial a menos que, inciso A, B, perdón, era que tome decisiones rápidas, consistentes y de manera efectiva. Que la organización prácticamente se va acostumbrando a tomar ese tipo de decisiones y eso hace que alcance todo su potencial. La número 5 decía que son aquellas decisiones que se toman con certeza acerca de lo que sucederá, ya que se cuenta con información exacta, medible, confiable y se conocen las relaciones de causa y efecto. Esas son las decisiones en condiciones de certidumbre. ¿Okay? La número 6 decía, dentro de los tipos de decisiones en la gerencia son aquellas que se toman ante situaciones sin precedentes en el momento, a medida que están transcurriendo los eventos, y esas son las decisiones de emergencia, ¿no? Son condiciones o situaciones sin precedentes, algo que emergió, algo que salió de repente y la decisión urge, ¿no? Son decisiones de emergencia. La 7 se considera el paso más importante en la solución de un problema para la toma de decisiones. Si hay un error en ello, pues lo demás es en vano. Todos la tuvieron correcta, es identificar y analizar el problema. La 8, dentro de las decisiones en situación de incertidumbre, están Maximin, Maximal, Minimax y Laplace. El criterio de decisión optimista o Urwix obedece a Maximax. Acuérdense, optimista es lo máximo de lo máximo. La pesimista, ¿cuál sería? La pesimista es minimax, lo mínimo del máximo. Y bueno, la 9
dentro de la toma de decisiones, esta técnica se usa cuando se dan situaciones donde se debe utilizar una serie de decisiones que llevan una secuencia y se deciden en momentos distintos, el árbol de decisión. Por último, dice, si son algunos ejemplos donde se puede aplicar el árbol de decisión para seleccionar el resultado óptimo. Esta la tuvieron todos correcto. Por ejemplo, decidir qué tamaño de planta construir de 3 posibles, decidir qué tipo de máquina comprar. ¿Okay? Y ese fue el cuestionario. El examen viene, les repito, muy similar. Van a venir tres ejemplos de toma de decisiones parecidos a los que vimos en clase. Les adelanto, ¿no? De toma de decisiones. Viene uno de Maximino, Minimax, viene uno de árbol de decisión y viene uno del teorema de Bayes que vamos a ver hoy. Pero son sencillos. Ok, bueno, el teorema de Bayes. Bayes era una persona que le dedicó mucho tiempo a los estudios de estadística. Ahí viene su foto. Y él estableció una manera, una fórmula para calcular posibilidad de que suceda un evento. Y al aplicar esa fórmula que viene ahí en sus pantallas, nosotros podemos calcular la posibilidad de que suceda un evento y en base a esa posibilidad, pues tomar alguna decisión. Deja ver de nuevo la parte de abajo de la pantalla para el cepillo. Ya tenemos ahorita un total de 9 participantes. Vamos avanzando. La plumita. Que hago mal de repente, por eso no se ve la plumita. Voy a poner de nuevo. Bueno, la clase de hoy, ahí está ya. Es de el 23 de enero, la sesión cuarta de la materia de toma de decisiones, como vemos en Claro. Ya está la sesión 4 en Claro para que registren su asistencia en una oportunidad. Y bueno, al igual que en la otra materia, tuvimos 3 actividades de investigación, 2 de investigación y un cuestionario. La última, la de el árbol de decisión, no les he calificado a todos la última investigación. El día de hoy ya quedan revisadas. Y hoy tenemos igual el examen final. A las 5 minutos antes de la 1 ya va a estar publicado el examen en Claro. Igual, no corren prisa, tienen en el trayecto el día de hoy, sobre todo también por el alumno trabajador. Ya, por ejemplo, de la otra materia ya les publiqué ahorita en Claro el archivo de la clase de hoy. ¿Okay? Al terminar ahorita para la 1 ya tienen publicado este archivo que vamos a ver ahorita también. Sobre todo por los ejercicios que viene algo similar en el examen. Muy bien. Fíjense, bueno, en esta última unidad vamos a ver la estadística bayesiana. Se oye medio asustador, ¿no? Medio científico. Pero no es otra cosa más que el teorema de Bayes, que nos ayuda a calcular probabilidades. Dice a posteriori y desarrolla un teorema para las decisiones. ¿Qué significa a posteriori? A futuro. Es algo que puede suceder a futuro. ¿Okay? Aquí les quise poner un diagrama para que vean en qué casos se puede utilizar el teorema de Bayes. Por ejemplo, las personas, ¿cómo actuamos ante el COVID? Pues hay quienes actúan de manera responsable, hay quienes actúan medianamente responsable, o hay quienes actúan de manera muy irresponsable. Se estima que hay ciertos lugares donde el 50% actúan de manera irresponsable, no se ponen cubrebocas, no se ponen careta, asisten a fiestas, se dan el apapacho, el beso y el abrazo. Entonces, y luego, ¿qué posibilidades, de acuerdo a estadísticas, hay un dato que en el teorema de Bayes se llama a priori, que significan datos históricos o antes de que algo suceda? ¿Okay? A priori, se sabe, por ejemplo, que los que son responsables ante el COVID, que usan cubrebocas, que usan
el gel antibacterial, que no asistan a reuniones. Son infectados el 10% de esas personas. ¿Por qué? Porque se cuidan mucho. Sin embargo, los que medianamente son responsables, o sea, sí usan gel, pero cuando llegan a las reuniones se quitan el cubrebocas y luego van al baño y ya no se lavan las manos y no se ponen el gel y al final de cuentas el 60% se infecta. Pero los que son irresponsables, muchos más se infectan, el 80%. Entonces, en estos casos se utiliza el teorema de Bayes. Vamos a ver ahorita unos 4 o 5 ejemplos, ¿ok? Entonces, este teorema de Bayes se utiliza para revisar probabilidades previamente calculadas cuando se posee información, ¿okay? En base a ciertos datos históricos. Fue desarrollado por el reverendo Tomás Bayes en el siglo XVII y es una extensión de la probabilidad condicional. ¿Por qué probabilidad condicional? Porque se estudian que cierto evento, cierta cosa sea probable de que suceda, dadas ciertas condiciones. Eso se dedica a la probabilidad condicional. Comúnmente se inicia un análisis de probabilidades con una asignación inicial, que se llama probabilidad a priori. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué asignación inicial a priori hay en este diagrama? Bueno, la asignación inicial o a priori es ese 10% de infectados, ese 60% o ese 80%. ¿Por qué? Porque científicamente está demostrado de que esos porcentajes pueden suceder dependiendo de si te cuidas o medianamente te cuidas o de plano no te cuidas. ¿Okay? Entonces, ese 10%, 60 y 80 son los que se le llaman probabilidades a priori. Entonces, dice, cuando se tiene alguna información adicional, se procede a calcular probabilidades revisadas o a posteriori. Entonces, ahorita vamos a ver los ejemplos. ¿Qué puede suceder si me cuido? ¿Qué puede suceder si no me cuido? El teorema de Bayes, entonces, calcula un tipo de probabilidad, que es un tipo de probabilidad a posteriori. Es decir, se analiza después de haberse observado el fenómeno. Sucede un análisis, dice, es el proceso inverso cuando sucedió B, si había sucedido A. Hay una probabilidad condicional de B, dado un evento A. Se aplica esa fórmula que se ve muy de miedo, pero ahorita lo vamos a simplificar con un ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿en qué se usa? Bueno, nos permite expresar la probabilidad de ocurrencia de un evento conociendo que se presentó un evento B. Ejemplo. Bueno, antes del ejemplo, aquí menciona la parte teórica de la fórmula. El teorema de Bayes permite calcular las probabilidades a posteriori y esta es la probabilidad de que suceda A dado un evento B es igual a esa probabilidad de A multiplicada por el porcentaje de que haya sucedido cierto evento, ese mismo evento, dividido entre la sumatoria de las probabilidades de los eventos diferentes. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo. Vamos al ejemplo, el primero, el más mundano. Ahorita que anda de moda el frío y la lluvia y todo esto. Para allá los de Río Bravo, Reynosa y toda esa parte no amaneció muy frío, ¿verdad? No. Acá en Laredo tampoco, fíjate. Pero hace, ¿qué sería? Como una semana o por ahí estaba bien frío. Decía que como había lluvia, que hasta había posibilidades de que cayera algo de nieve, porque acá para un poquito al norte, arribita de San Antonio, en Austin y en Dallas cayó bastante nieve. Bueno, de este se trata este ejemplo, del teorema de Bayes, porque en lo que es condiciones meteorológicas se manejan mucho las probabilidades. Ahí salen las noticias. Existe el 80% de probabilidades de que llueva. Y ahorita fíjense que los pronósticos de este tipo de pronósticos del meteorológico son muy acertados. Han venido mejorando las tecnologías a través del tiempo. Y existe la app. A mí me gusta mucho ver la app para ver si va a llover. Si hay
probabilidades buenas, pues me llevo el paraguas. Aunque a veces hay sorpresas, porque dice el dicho, uno propone y Dios dispone. Pero repito, últimamente se ha habido mucho acierto. Entonces veamos el ejemplo. Dice, en el parte meteorológico se han anunciado 3 probabilidades para el fin de semana. Que llueva, hay una probabilidad del 50%. De que caiga nieve, hay una probabilidad del 30%. ¿Por qué? Porque probablemente la temperatura está a 0 grados o un poquito bajo, ¿no? Son condiciones ideales para que caiga nieve. De que llueva muy ligero, de manera llovizna, pero que aparte la temperatura esté en el grado de congelación. Esas son las condiciones ideales para que caiga nieve. Y hay una probabilidad de un 20% de que haya niebla. ¿Okay? ¿Cuánto suman esas probabilidades, jóvenes? Ayúdenme. ¿Ya las vieron? 50 y 30 son 80. Y si Pitágoras no mintió, más 20 son 100. Esa es una característica de este tipo de problemas de Bayes, ¿okay? Del teorema de Bayes. De lo que yo estoy analizando, esas probabilidades me debe dar la sumatoria, me da un 100%. ¿Okay? Entonces, fíjense lo que viene enseguida. Dice, según esos posibles estados meteorológicos, que son llueve, nieva o niebla, la posibilidad de que ocurra un accidente. Cuando llueve, aumentan los accidentes, ¿sí o no? Cuando cae nieve también, cuando hay niebla, pues porque no hay mucha visibilidad. Entonces, la probabilidad de que ocurra un accidente si llueve es del 20%, en base a datos ya históricos. La posibilidad de que haya un accidente si nieva es del 10%. ¿Okay? Y la posibilidad de que haya un accidente si hay niebla es del 5%. Ya si se fijan, esas posibilidades no suman el 100%. El 100% nada más es el inicial. Y son 20, 10 y 5. Dice, resulta que efectivamente ocurre un accidente y como no estábamos en la ciudad, no sabemos qué tiempo hizo. O sea, si nevó, si llovió o hubo niebla. El teorema de Bayes nos permite calcular esas posibilidades precisamente de si estaba lloviendo o estaba nevando o había niebla ya cuando sucedió un accidente. ¿Ok? Entonces veamos cómo se calcula. Se calcula precisamente con esa formulita. Aquí viene en el lado derecho. Veamos cómo se calcula la probabilidad de que hubiera estado lloviendo cuando sucedió ese accidente. Entonces, pongo mi fórmula y le ponemos la probabilidad de A con respecto a B. Y en la parte de arriba, como estoy calculando la probabilidad de que si llovió, me voy a la probabilidad de que llueva, que es del 50%, en el lado izquierdo viene, y lo pongo ahí en la parte superior de la fórmula, que es 0.5, y lo multiplico por la probabilidad de ese accidente cuando en condiciones de lluvia, que es el 20%. ¿Okay? Entonces voy a tener en la parte superior de la división 0.5 por 0.20, que corresponden a las dos probabilidades de que llueva más la probabilidad de que exista el accidente bajo condiciones de lluvia. Entonces tengo 0.5 por 0.20 en la parte superior. Y en la parte inferior pongo esas multiplicaciones de probabilidades de llueva, nieva o niebla, multiplicadas por la probabilidad de sus accidentes. Entonces, y hago sumatoria. Tengo el 0.5 más el 0.20 de la lluvia, 0.30 por 0.10 de la nieve, 0.20 por 0.05 de la niebla. ¿Okay? Ejecuto mis operaciones y aquí tengo un resultado. 0.714, muchachos. ¿Okay?
¿Qué significa eso? De que el accidente hubiera ocurrido o hubiera estado lloviendo con una probabilidad, me tomo la plumita, del 71.4%. 71.4. ¿Ok? ¿Cómo hago ese cálculo para ver si estaba nevando? Ah, bueno, en la parte superior de mi fórmula, ahora en vez de poner las probabilidades de la lluvia, pues ahora voy a poner las de la nieve. ¿Cuáles son las probabilidades de que hubiera estado nevando? La probabilidad era del 30%, entonces pongo punto 30, y el accidente hubiera ocurrido si estaba nevando con una probabilidad del 10%. Entonces pongo ahí el punto 30 por el punto 10. Lo de abajo permanece igual, es la sumatoria de las multiplicaciones de las probabilidades. ¿Ok? Eso queda igualito. Entonces, ¿qué voy a tener ahora ahí de probabilidad ya como resultado? Ah, bueno, pues voy a tener el 21.4%. Aquí en grande. 21.4%. ¿Okay? Y para la probabilidad de que hubiera estado con niebla cuando sucedió el accidente, pues voy a tomar ahora el mismo concepto. En la parte superior de la división, voy a poner los datos ahora de la niebla. ¿Qué porcentaje había de que hubiera niebla? 20%. Y la probabilidad de que el accidente ocurriera bajo condiciones de niebla, pues es del 5%. Y en la parte inferior queda todas las sumatorias igual. Entonces, mi resultado ahora es de qué porcentaje de que el accidente ocurra si hubiera niebla. Es del 7.1%. Voy a poner aquí. Si yo sumo esas probabilidades, muchachos, me va a dar un 100% a fuerza. ¿Okay? Entonces, si ya sucedió el accidente, casi con mucha certeza, voy a decir que ocurrió porque estaba lloviendo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que estaba lloviendo cuando sucedió el accidente es de qué porcentaje? Pues del 71.4%. Es la Sí. más alta probabilidad. Entonces, les voy a hacer una pregunta en base a esos datos, los del lado derecho. Contando con esas probabilidades de que llueva, de que esté nevando o de que haya niebla y de que va a suceder un accidente, ¿qué decidirías si tú necesitas salir de compras y estuviera nevando? ¿Saldrías a hacer las compras si estuviera nevando? Y luego la pregunta dice, si estuviera lloviendo, No, pues no. pues no, ¿verdad? Si está lloviendo, tienes el 71% de probabilidad de que te vas a accidentar. Pues mejor no salgo. Mejor me espero a que deje de llover y si Se acaso despeje. a que se despeje, y a lo mejor ese despeje va a implicar que dejó de llover porque empezó a caer nieve. Ah, bueno, pues ahí las probabilidades de que me accidente bajan al 21.4%. Pero si te esperas a que deje de caer nieve y ahora lo que sucede es que hay niebla, ah, bueno, ahí nada más tengo el 7% de probabilidades de accidentarme, entonces ya me puedo arriesgar a salir a hacer las compras. Entonces, de esa manera el teorema de Bayes nos ayuda a tomar decisiones bajo ciertas condiciones de probabilidad. ¿Okay? Tenemos que hacer esas multiplicaciones de las dos probabilidades. Acuérdense que la probabilidad de que lloviera, por ejemplo, era del 50%, pero de que suceda un accidente bajo condiciones de lluvia era del 20%. Entonces, ahí por eso tengo que hacer esos cálculos de esa manera. Otro ejemplo similar, muy parecido. 3 máquinas en la industria se llaman A, B y C.
producen el 45%, el 30% y el 25% del total de piezas producidas en una fábrica. Se utiliza en este caso, lo ponemos en un tipo diagrama de árbol para ayudarnos a entender el problema. Y lo vamos a solucionar con el teorema de Bayes. Entonces, tengo tres máquinas, A, B y C. Ahí la estoy poniendo en amarillo en el diagrama. Y producen el 45%, el 30% y el 25% de piezas, respectivamente. Como son porcentajes, los ponemos como punto 45, punto 3 y punto 25. ¿Okay? Dice, los porcentajes de producción defectuosa de estas máquinas son del 3%, 4% y 5%. Entonces, la máquina A, si vemos el diagrama de árbol, defectuosas es el 3%, que es el punto 0.3. Le ponemos una D. Por lo tanto, las no defectuosas le ponemos una N y es la diferencia contra el 100%, que es punto 97. Y así para cada caso, ¿no? La máquina B es el 4% defectuosas. Entonces, las no defectuosas es punto 96. Y así para la máquina C es el 5% defectuosas. Por lo tanto, el complemento para el 100 es punto 95 de no defectuosas. Y aquí vienen tres preguntas. Si seleccionamos una pieza al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa? Entonces, la probabilidad de que sea defectuosa es lo que viene en la parte inferior de la fórmula del teorema de Bayes, que multiplico cada probabilidad o cada porcentaje de la máquina por su probabilidad de que sea defectuosa la parte. Entonces multiplico 0.45 por 0.3 para la primera máquina, la máquina A. ¿Por qué por 0.3 y no por 0.97? Porque estamos hablando de defectuosos. ¿Okay? Multiplico 0.45 por 0.3 para la máquina A. Aquí está. Y luego multiplico 0.3 por 0.04 para la máquina B. Los voy sumando. Y luego multiplico para la máquina C 0.25 por 0.5. 0.5 por 0.5. Y eso me da una suma de 0.038. O sea, el 3.8% de que una pieza al azar sea defectuosa. Es bajo el porcentaje relativamente. Ya en el inciso B me dice, bueno, si tomamos al azar una pieza y resulta ser defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de haber sido producida por la máquina B? Ah, bueno, entonces ya en la parte superior de la operación voy a poner la multiplicación de las probabilidades de la máquina B, que es 0.30 por 0.04. Y en la parte inferior, pues pongo toda esa suma de probabilidades de las tres casos para la máquina A, la máquina B y la máquina C. Nomás aplico la fórmula. Eso me da 12 entre 38, que me da a 0.316. Entonces, que es el 31.6% de que esa pieza defectuosa fue producida en ¿cuál máquina? En la máquina B. ¿Okay? Si quiero encontrar las probabilidades de la máquina A o de la máquina C, pues pongo eso en el numerador, que es lo que viene enseguida. Si viene la pieza defectuosa de la máquina A, pongo en la parte superior de la división los datos de la máquina A, que es 0.45 por 0.03. Y en la parte inferior de la división pongo la suma de todas las multiplicaciones. Y eso me da 0.3355. ¿Okay? Y para la máquina C, hago lo propio. En la parte superior pongo la multiplicación de porcentajes de la máquina B. C, perdón. El 0.25 por 0.5. Y en la parte inferior pongo el total de la suma. Y me da esa probabilidad. Si yo la quiero, voy a cambiar mi plumita, representar en porcentajes, pues esa cantidad nomás la multiplico por 100. Para la máquina B es el 31.6%. 31.6%.
La máquina B, la máquina A es el 35.5%. Y para la máquina C es el 32.9. Si se fijan, están muy parecidos los porcentajes. Porque todos son 30 y tantos. ¿Okay? En este caso, la máquina con mayor probabilidad de haber producido la pieza defectuosa es la máquina A, que es la del 35.5%. Entonces, ahí yo puedo tomar decisiones, muchachos. Dice, con estos datos, ¿qué decidirías si necesitas producir un lote de piezas, considerando que el cliente es demasiado exigente? ¿En cuál máquina la producirías? ¿La máquina A, la máquina B, la máquina C? La B. La B. Excelente. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que esa máquina produzca piezas defectuosas es la más baja, la del 31.6%. ¿Ok? Entonces, ya se fijaron cómo en los cálculos del teorema de Bayes me ayuda a tomar las decisiones. Este es muy práctico, muchachos. Este teorema se puede aplicar fácilmente teniendo datos estadísticos en la planta, ¿no? para tomar decisiones de cierto tipo. Otro ejemplo sencillo. El 20% de los empleados de una empresa son ingenieros. Entonces, hago mi dibujito para entender de cómo voy a ir haciendo las operaciones. Pongo un tipo de diagrama de árbol. Entonces le ponemos ingenieros, punto 2, porque ahí me está diciendo que es el 20% de los empleados. Otro 20% son economistas. Pongo economistas, punto 2. Ya no me dice nada más que hay. Entonces pongo otros que no son ingenieros ni economistas. Si ya tengo punto 2 y punto 2, me da punto 4. Para la unidad o el 100%, los otros punto 6. ¿Okay? Dice, el 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo. El 50% de los economistas también. Dice, y los no economistas, mientras que los no ingenieros y no economistas, solamente el 20% ocupan el puesto directivo. Ya están los datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué probabilidad hay de que el empleado directivo elegido al azar sea ingeniero? ¿Qué multiplicación voy a poner acá arriba? Las de la rama del ingeniero, que es 0.2 por 0.75. Y en la parte inferior, pues pongo todas sumadas, ¿verdad? 0.2 por 0.75, 0.2 por 0.5 y 0.2 por 0.6. Me da el 40% de probabilidades de que el ingeniero elegido al azar sea directivo, que el directivo sea ingeniero. Por último, otro ejemplito. La probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone de alarma es del 0.1%, 0.1 o del 10% en este caso. Entonces, esa es la probabilidad de que haya un accidente en una fábrica. Aquí se le pone como hijo de incidente, ¿no? Dice, la probabilidad de que suene esta alarma, bueno, la probabilidad de que exista el accidente primero es del 10%, 0.1. Y de que no exista ese incidente, pues es la resta contra la unidad o el 100%, que es del 0.9. Aquí le ponen y negada como le hacen en matemáticas, ¿no? O sucede el incidente o no sucede el incidente. Si sucede el incidente, dice, o el accidente, va a sonar la alarma y la probabilidad de que suene es de 0.97 la alarma. Se pone 0.97 alarma. ¿Qué quiere decir? Que la alarma negada o la probabilidad de que no suene la alarma es la diferencia contra la unidad. Y dice, bueno, la probabilidad de que suene si no ha sucedido ningún incidente es de 0.02. 0.02 suena la alarma para cuando no ha sucedido ningún incidente. O sea, sería muy baja la probabilidad que suene la alarma si no sucedió nada. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Dice, en el supuesto
de que haya funcionado la alarma, estoy yéndome por la ramal de arriba. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún incidente? Entonces, la probabilidad de que no haya habido, voy a tomar la plumita de otro color, ningún incidente. ¿En cuál ramal estoy? ¿En el del punto 1 o en el del punto 9? En el punto 9, porque está como I negada. Es correcto. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya funcionado la alarma? Entonces voy a multiplicar punto 9 por punto 2. Esos los pongo en la parte superior de mi fórmula. Voy a de color ahí porque eso es lo que pongo en la parte superior de mi fórmula, punto 9 por punto 2. Y en la parte de abajo, pues pongo los dos ramales, ¿verdad? Punto 1 por punto 97 más punto 9 por punto 02. Y eso me da punto 157, que en porcentaje es nada más y nada menos que el 15. ¿Okay? Ya, esa es mi respuesta. Ese es el uso del teorema de Bayes, muchachos. ¿Cómo la ven? Está sencillo, ¿no? Entonces, en la parte superior voy a poner la multiplicación de probabilidades de lo que estoy tratando de calcular. Prácticamente con esta técnica de toma de decisiones del teorema bayesiano, estamos terminando la clase, muchachos. Les comentaba que viene un ejercicio similar. Ya vienen los cálculos allí, ¿no? Nada más para que contesten la pregunta. En el caso de, por ejemplo, como ahorita decíamos, pues decido salir o no salir si está lloviendo. Si la probabilidad es del 71,4, pues no sé. Es menos riesgoso salir cuando solamente hay niebla. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que suceda el accidente es del 7,11. Preguntas, jóvenes, de esta parte del teorema de Bayes. Está sencillo, ¿no? Son cálculos que no requieren mucho, como las cálculo diferencial, ni mucho menos son multiplicaciones y sumas. Y bueno, con esto damos por terminada también la materia de toma de decisiones, muchachos. Sí vimos algunas técnicas muy utilizadas, sobre todo el diagrama de árbol y Maximin, Minimax, lo que son el criterio optimista y el pesimista se usan bastante en las tomas de decisiones, sobre todo a niveles ya de mandos medios, ¿no? Y este teorema de Bayes también. Entonces, si no hay más, déjenme, les voy a dejar de compartir la pantalla para tomar la evidencia de esta clase. Me hacen favor de descubrir sus cámaras, se les voy a agradecer. Tenemos un total de 7 participantes. Está Rodrigo Asa, Alexandra Abigail, Cristian Guajardo, Gisela Torres, Jesús Alexis, Jorge Ortega y Luis Alberto Vega. Ahí están ya. Muy bien. Ya. ¿Dudas, jóvenes, ingenieros industriales? No, ninguna, profe. No, ninguna. Igual, ahorita les voy a publicar este archivo para si lo quieren tener de consulta para su respuesta a su examen. Y pues bueno, no me resta más que desearles que tengan buenas calificaciones. Este grupo se caracteriza por eso. ¿Ustedes todavía van a llevar más materias? ¿Hay noveno tetra? Sí. Sí, ¿verdad? Ya son pocas las materias que les quedan. No sé en cantidad cuántas materias les queden. ¿Alguien sabe? Son poquitas ya. No sé cuántas faltan. Ya, deben ser. Este módulo, no sé cuántas materias traiga, pero el que empezó en enero, pero yo creo que ya es poco. Y bueno, jóvenes, pues espero encontrármelos en un futuro cercano, si ya son pocas las materias que les queda y tengo el gusto de estar ahí con ustedes, va a ser un placer. Cualquier cosa que se les ofrezca, si no estoy en sus materias, pues ahí estoy con gusto en el WhatsApp para lo que les pueda ayudar.
Muchas gracias, profe. Ándale, no hay de qué. Y bueno, jóvenes, damos por terminada las clases y les encargo los exámenes. Ahí van a estar ya disponibles. Ahorita son las 12:41. A las 12:45 se abre este examen de toma de decisiones. Ya en unos 4 o 5 minutos van a tener publicado el archivo de este tema que vimos ahorita. ¿Okay? Ok, profe. Los videos los va a subir hasta más tarde, pero los archivos sí ya van a estar de inmediato. ¿Okay?